La idea de lo que hemos hecho es que como esta clase se trata de los atributos divinos, vamos a ver cuánto conocemos a Dios. Cada vez que yo mencione alguno que usted tenga escrito, usted le puede tachar. Y si yo menciono alguno que usted no tiene en la lista, entonces lo añade al lado para que usted vea lo que usted os recordó, porque puede ser que haya recordado. Yo no espero que en 3 minutos usted haya podido quizás recordar todo lo que usted sabe, o recordó o lo aprendió por primera vez. Entonces, si lo recordó, le pone una R. Si lo aprendió por primera vez, entonces le pone una N para nuevo. Entonces, vamos a ver a través de esta clase cuánto vamos añadiendo al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque un atributo es todo lo que Dios ha revelado en su palabra como sus características verdaderas. ¿Ok? Y también todo lo que Él ha revelado, pero que nosotros podemos reproducir en nuestro lenguaje. O sea, en nuestra capacidad de poder entender. Quiere decir que este estudio nos va a ayudar a apreciar más, mejorar más nuestra adoración al Señor. Fíjense, hasta aquí hemos estudiado que hay un solo Dios verdadero, que Él es único en su género, ¿okay? Que la creación es su obra, que el universo entero subsiste en Él y por Él. Él sigue rigiendo el universo. Hemos aprendido que a Dios solamente se le debe de adorar y que nuestro Creador desea establecer una relación muy personal con cada uno de nosotros. Por eso es que para Él es importante no solamente revelar cómo Él es en su ser, sino que nosotros lo podamos comprender y aprender para mejorar esa relación personal. Para esto Él nos creó, para vivir con Él en santa comunión. Así que vamos a aprender no solamente a ver que hay más en Dios que sus atributos omnímodos, que es casi siempre lo que recordamos más fácil. Hay mucho más en Dios y vamos a aprender a diferenciarlos. ¿Cuántos atributos posee Dios? Ahora sí les voy a preguntar, ¿cuántos pudieron escribir? A ver, ¿quién pudo escribir un número? 10. Usted pudo escribir. ¿Y alguien más que pudo escribir que 10? 14, 19. 12, 14, 10. ¿Quién escribió 19? Cecilia, 19. ¿Alguien más de 19? 20. ¿Cuántos atributos tiene Dios? ¿Qué? Bueno, hay gente que se ha preocupado en contarlos, han llegado a diferentes conclusiones. Dicen que son 7, pero miren cómo aquí han surgido personas con 20 atributos. Mire eso, ¿ok? Enumerarlo no es nuestra idea, no es lo vital, pero mientras más podamos mencionar, significa que más hemos aprendido de nuestro Dios, de lo que Él se ha venido revelando en su palabra. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar a mencionar estos atributos. Los atributos de Dios están divididos prácticamente en 2 calificaciones. Están los atributos que son incomunicables y los atributos que son comunicables. Cuando hablamos de atributos incomunicables, me refiero a aquellas características que hay en Dios que Él no comparte con su creación. O sea, Él no comparte con el hombre que fue creado a imagen de Él. Esos son atributos incomunicables, solamente son características de Dios. ¿Qué? Porque los comunicables son características de Dios que nosotros las llevamos. Están reflejadas en nuestra personalidad y por eso es que se les llama comunicable. ¿Okay? Quiere decir que vamos a mencionar la lista, ¿okay? Y solamente hablar un poquito de cada uno de estos atributos, de lo que significa, a lo que se refiere. Yo estoy seguro que aquellos que han venido a los estudios anteriores pudieron añadir más a sus listas de las cosas que hemos venido aprendiendo de Dios. Nuestro Dios, primeramente, es un Dios trascendente. A ver si ya lo tenían en su lista, lo tienen que añadir. Que estamos hablando que
primeramente, incomunicable y comunicable no es un atributo, es una calificación de los atributos. O sea, estamos hablando de los incomunicables, los que pertenecen solamente a Dios. Gracias. O sea, que le pertenece solamente a Dios es trascendente. Y usted se asombra, hermano. Hoy se me acercó un hermano haciéndome una pregunta. Me dice, mi esposa y yo anoche estuvimos prácticamente debatiendo. Mi esposa me dice que Dios nada más que está aquí en la tierra. Y yo digo que no, que Dios está en el universo entero. Pero para que ustedes vean cómo las personas tienen diferentes maneras de concebir a Dios y diferentes opiniones. Trascendente significa que Él es diferente a toda la creación. ¿Okay? Porque también nuestro Dios es un Dios inmanente. Inmanente. Cuando hablamos de un Dios inmanente significa que está presente en su creación. No nos podemos confundir. No quiere decir que Dios sea un árbol, o Dios es el sol, o Dios es la luna. Dios no es esas cosas. Son cosas creadas. Pero lo que estamos refiriéndonos es que Dios no está ausente o alejado o separado, no se mete con la creación. Él está presente en la creación. Eso es lo que significa un ser inmanente. Independiente, otro atributo incomunicable de Dios. No depende de ninguna cosa externa a su ser. Eso es lo que significa. Usted dirá, bueno, yo soy un individuo bastante independiente. Bueno, usted podrá ser independiente en su concepto, pero desligarse de Dios no puede. Quiere decir que entonces no es un atributo comunicable. Que Él es el único ser independiente, o sea, no depende de ninguna cosa externa a su ser. Otro atributo de Dios es su aceidad. Aceidad, con S. Aceidad. Significa que Él es en sí mismo. O sea, el ser absoluto o autosuficiente. Y su aceidad está afirmada en Éxodo 3:14 y Juan 5:26. Dios es un Dios inmutable. Avisa si voy muy rápido para detenerme un poquito. Hemos hablado trascendente, inmanente, independiente, aceidad, inmutable. Quiere decir que Él es siempre lo mismo. Esto no significa inmóvil o inactivo. Lo que significa es que en Él no hay evolución, no crece, no envejece. O sea, Él está exento a todo cambio en su ser y en sus propósitos. Él es un Dios inmutable. Okay, otro atributo de Dios, otro atributo de Dios es, que lo aprendimos en las clases anteriores, es su infinidad. Infinidad. Inmutable, inconmovible, lo mismo. Inmutable E inconmovible. La inconmoción más o menos son sinónimos a ser un ser inmutable, pero no podemos poner un atributo diferente. Inmutable es cambio. Claro, inmutable es que Él es siempre lo mismo. Por eso ese versículo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, cuando Él habla del ser siempre lo mismo, está hablando de que no hay evolución, no crece. O sea, no hay esos cambios que nosotros vemos en la creación. Infinidad, ¿es lo mismo que eterno o no? Ok, se recuerdan que lo dividimos en el estudio en dos fases, por eso lo vamos a explicar en cuanto a, porque vamos a verlo para que tú veas lo que es la infinidad. Él es la perfección de Dios, por lo cual todo atributo y todo lo que le pertenece a la naturaleza de Dios no se puede medir. ¿Okay? Es inmensurable. Eso es lo que significa infinitud.
es la perfección de Dios, por lo cual toda su naturaleza, todos sus atributos son inmensurables. ¿Okay? Quiere decir que la infinitud califica a todos los demás atributos. Por eso Él es infinito en todo el ser. Aprendimos, Caridad, en el último estudio con relación a infinitud, que cuando tiene relación con el tiempo se le llama eternidad. Cuando tiene relación con el espacio se le llama inmensidad. Pero están dentro del mismo atributo de infinidad. ¿Okay? Uno tiene que ver con tiempo, otro tiene que ver con espacio. ¿Cuál es el que tiene que ver con el espacio? Inmensidad. O sea, Él trasciende al espacio. Que inmensidad tiene que ver con omnipresencia. ¿Okay? Quiere decir que la omnipresencia es un atributo de su infinidad. Pero es lo mismo, si uno pone omnipresencia e inmensidad. ¿Sí? Sí. Okay. All right. Vamos a ver otra cosa, otro aspecto de Dios que, fíjense, no se puede calificar como un atributo de Él, porque al mencionarlo más bien tiene que ver con nuestra mente, no es con Dios. No sé si me explico. Tenemos que mencionarlo en sus atributos porque es un aspecto de Dios, pero tiene que ver más bien con nosotros más que con Dios. Y es que Él es un Dios incognoscible. Incognoscible o incomprensible. Incomprensible o incognoscible. Cuando yo me refiero es que no es que es un atributo de Dios porque Él es comprensible para Él mismo. ¿Okay? Sí tiene que ver con nuestra finitud mental. Por eso que es algo que por nosotros decimos que Él es incognoscible, no porque Él sea, no porque Él no se comprenda Él mismo, no haya comprensión en Él. En Él Él es perfectamente comprensible para sí mismo. O sea, más bien que nuestro conocimiento se limita, número uno, a dos cosas. A lo que Dios nos ha revelado y segundo, a nuestra capacidad de comprender lo revelado. Por eso es que Él es un ser incognoscible. ¿Entienden la idea? Sí. ¿Okay? Que no es Él, es nosotros. Él viene a ser un ser incognoscible. ¿Puede implicar eso el texto que dice ¿quién entenderá la mente del Señor? O profundidad de los misterios de Dios. Está hablando de la incognoscibilidad de Dios. Pero entienden que no es un atributo. No puede ser un atributo porque Él sí es comprensible. Y nosotros que somos los finitos. Al nosotros ser finitos, tenemos que ver a Dios de esta manera incomprensible. ¿Okay? Porque ya hablamos de la eternidad, de la inmensidad, ¿okay? Que son aspectos de su infinitud. ¿Okay? Y el otro es la simplicidad. O sea que Dios no está compuesto, no es hecho de partes, no ha sido armado, no es susceptible a divisiones. Él está completo en sí mismo. A Dios nadie le añade ni le resta. Y un aspecto de su simplicidad es su singularidad, ¿okay? Que Él no puede ser repartido en muchos seres, ni varios seres compartir la naturaleza de Dios. ¿Okay? En esto podemos confundir nosotros un poquitico con la Trinidad, pero, hermanos, 3 personas, un Dios. Lo que estamos hablando es de la simplicidad y la singularidad que hay en Dios, que fuera de Él no hay otro Dios. ¿Okay? Fuera de Él no hay otro Dios. ¿Puedes repetir esa última parte de que no se puede compartir? O sea, que no puede ser repartido en muchos seres, ¿okay? Ni varios seres pueden compartir la naturaleza de Dios. Y ahí expliqué que ahí posiblemente es que nuestra mente, de nuevo, por lo incognoscible de Dios,
Nuestra mente a veces no puede concebir muy bien un Dios, 3 personas, que es la Trinidad, pero así lo revela la palabra de Dios y así debemos aceptarla. Entonces, hasta aquí, en los atributos incomunicables de Dios, mencionamos su trascendencia, su inmanencia, su independencia, su aceidad, su inmutabilidad, su incognoscibilidad, su infinidad y su simplicidad. ¿Okay? ¿Cuáles de estos atributos usted tenía en su lista inicial? Infinidad inmensurable. Eternidad. Ajá, Marta. 3 de estos atributos incomunicables. Incomunicables. Infinito. Entonces ven cómo se aprende de Dios. Se puede ir añadiendo a nuestra lista de atributos divinos, como vamos conociendo a nuestro Señor. Los incomunicables. Entonces la omnipresencia y la omnisciencia de Dios dentro de la infinitud de Dios. O sea, después nos vamos a mencionar, ¿ok? Pero estamos hablando de atributos que solo pertenecen a Dios, ¿ok? Porque entonces los comunicables, que son los que nosotros compartimos, ¿okay? Que eso es lo que vamos a explicar en nuestra próxima parte, en Dios son infinitos, en nosotros finitos. Pero por ejemplo, la omnipresencia, nosotros estamos presentes hoy aquí, que es algo que compartimos en Dios, estar presente, pero en Dios es omni, o sea, ya es infinito, ya Él está en todas partes. La omnisciencia, Él nos ha compartido a nosotros inteligencia y sabiduría, pero siempre con la finitud humana, con las limitaciones humanas. O sea, hasta aquí, esto es lo que compone la lista de atributos incomunicables, o sea, no es que sea todo lo de Dios. ¿Y soberano no es un atributo? Comunicable también, porque está hablando de voluntad, de ejercicio de voluntad. Nosotros ejercemos cierta voluntad en nuestras vidas. O sea, en lo que hemos mencionado, recuerden, la diferencia es que solo pertenecen a Dios. Él no los comparte con ningún ser humano en ningún momento. Quiere decir que los atributos comunicables dan conocimiento del ser de Dios a base de nuestra experiencia, con la diferencia de que en Dios los atributos incomunicables van a calificar los comunicables. O sea, en el hombre estos atributos son como bien un reflejo, un eco de Dios, y tienen sus límites y tienden a ser débiles en el hombre, pero no en Dios. O sea, algo a tener en cuenta es que no podemos, al mencionar atributos de Dios, establecer una jerarquía entre los atributos. O sea, comenzar a pensar en Dios y decir qué atributo es más importante o qué atributo es más dominante que otro. O sea, eso es algo que nosotros no podemos concebir en el Señor, ¿okay? Por ejemplo, casi siempre nosotros los hombres, al referirnos a Dios, exaltamos sobre todas las cosas, ¿cuál atributo? Santidad. Más que eso todavía. El amor. Dice, lo exaltamos nosotros y aún los inconversos. Hay muchas personas inconversas que cuando piensan en Dios, lo que piensan es, Dios es amor. Él me ama. Si no piensen, dice, no, Dios no me puede mandar a mí al infierno porque Él es un Dios de amor. Ellos no están pensando ni en su santidad, ni en su justicia, ni en su soberanía, ni en otras cosas. Lo que están pensando es el amor. Pero aunque esa sea nuestra tendencia, no podemos decir que un atributo en Dios ejerce jerarquía o domina su personalidad sobre los otros. Por eso es que hay un perfecto balance en los atributos divinos. ¿Okay? Y uno tiene que ver con el otro, y uno va calificando a otro. Por ejemplo, cuando nos referimos a estos seres, a estos atributos comunicables, podemos decir que Dios es amor porque es santo porque es justo. Y así comenzar
a cambiar el orden y decir es justo porque es santo y es santo porque es amor. ¿Entienden la idea? Es una cosa que va mezclado en lo que es la personalidad y los atributos de Dios. ¿Ok? Cuando hablamos del amor, que ya estamos hablando de atributos comunicables, yo me imagino que este sí predominó en todas las listas de ustedes. ¿Quién no puso amor? Yo no lo puse. ¿No lo pusiste? Mira eso. Yo no lo puse. O amoroso. Se me quedó ese fue. Ahora, vamos a aprender algo del atributo del amor que usted va a ver que a lo mejor sí lo puso. Porque es que el amor tiene diferentes, pudiéramos decir, calificaciones o fases dentro de los atributos de Dios y todos tienen que ver con su amor. Por ejemplo, si Él es esto, es porque Él es amor. ¿Ok? Vamos a ver diferentes puntos de vista. Cada punto se presenta como atributo de Dios. Hay 3 aspectos del amor de Dios. Misericordia. ¿Ok? Uno de ellos. 3 aspectos. ¿Puede mencionar los otros 2? Clemencia. Ok, no me los he diferenciado. 3 aspectos diferentes. Usted puede empezar a soltar por ahí sinónimos. La gracia. Gracia. ¿Cuál es el otro? El gusto. ¿Ah? Perdón. No, del amor. Del amor nada más. No, Perdón. ya la mencionaron. Gracia y misericordia han mencionado. Falta uno, un aspecto del amor. Fidelidad es fiel, ¿no? Perdón. No. Longanimidad. Longanimidad es un aspecto del amor de Dios. Es muy diferente a la misericordia y a la gracia. Vamos a ver. ¿Okay? Usted me ha dicho todavía no es comunicable. Estamos en el amor, que es comunicable. Comunicable. El amor. De ese atributo comunicable de Dios, que nosotros lo compartimos porque es un sentimiento que hay en nosotros, ¿okay? Estamos descifrando que amor tiene 3 aspectos: gracia, misericordia y longanimidad. ¿Okay? Por gracia entendemos que Dios ama al pecador a pesar de que éste no puede provocar el amor de Dios. Nosotros sabemos que gracia es un favor inmerecido, pero tiene que ver con que Dios nos ama a nosotros a pesar de que nosotros no podemos provocar su amor. ¿Tienen la idea de la gracia? Nosotros no podemos provocar ese amor en Dios. Él simplemente nos ama por ser pecador. Quiere decir que Él ama al hombre porque es amor. Esa es la única razón. Es decir, que no va a encontrar, no va a haber nada en nosotros, además de que somos sus criaturas, de que provoque ese amor en Dios. ¿Okay? Él nos ama porque Él es amor. Si hubiera algo en nosotros que provocara el amor de Dios, entonces pudiéramos decir que Dios hace acepción de personas, que a unos ama más que a otros, porque todo depende de cuánto usted provoque el amor en Dios. Y ahí entonces tendríamos que entrar en cuán bueno yo soy, cuánto yo cumplo su ley, cuán fiel yo soy. Entonces todas esas cosas pensando de que yo provoco el amor de Dios. Pero qué grandioso es saber de que a mí Dios me ama porque Él es amor. O sea, ya no tengo que estar ganándome el amor de Dios, ni luchando por el amor, ni pensando que porque ya yo pasó algo, ya Dios no me ama. No, porque nosotros no podemos provocar ese amor. Él nos ama porque Él es. ¿Entienden eso? A veces nuestra mente nos lleva a pensar de que, ay, mira cómo ya me comporté, seguro que ya Dios no me ama. Y eso no es así. ¿Okay? Nosotros no podemos provocar ese amor. ¿Okay? Por eso que un aspecto, porque si el amor tiene 3 aspectos, cada uno de estos 3 aspectos nos lleva a otra área. Por ejemplo, cada vez que hablamos de la benevolencia o la bondad de Dios, tiene que ver con gracia. Ya repito que por eso es que es un favor inmerecido, que gracia es Dios nos ama porque Él es amor. Nosotros nunca vamos a poder provocar amor en Dios. Perdón, benevolencia Y bondad. y bondad.
Por eso que a Dios se le puede mencionar muchos atributos. Usted pudo haber puesto quizás Dios es bondadoso, Dios es benevolente, pero al mencionar esas dos cosas, lo que estaba mencionando era gracia, que es un aspecto del amor. ¿Ok? Porque vamos a ver la misericordia. La misericordia. Que es amor al que sufre por el pecado, amor al que sufre por el pecado y mitigar los padecimientos provocados. Repito lo que es la misericordia. Es amor al que sufre por el pecado y mitigar los padecimientos provocados. Si nosotros queremos entender misericordia, un sinónimo de ella es compasión. Y clemencia. Ese es otro. ¿Okay? Clemencia es otro aspecto de la misericordia. Cuando tú eres clemente. ¿Padecimientos provocados usted dijo? Es amor al que sufre por el pecado y mitigar los padecimientos provocados. O sea, el pecado ha afectado al hombre, entonces yo amo, ¿okay?, al que está sufriendo por ese pecado y voy a hacer algo para mitigar. O sea, no es que lo voy a dejar así, voy a hacer algo para mitigar la situación. Un ejemplo de eso lo tenemos en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano fue misericordioso. Fíjense, vio una persona en necesidad, fue movido, la palabra lo dice, a misericordia, y entonces hizo algo por remediar la situación del samaritano. Okay, eso es lo que tiene que ver con misericordia. O sea, que cada vez que nos vamos a referir, Señor, la misericordia que tú tienes para conmigo es que Él no solamente me ama, porque Él me pudiera amar y ya. Él me ama sin yo provocar su amor, esa es su gracia. Pero Dios no solamente me ama, Dios me ama y remedia, o sea, nos da remedios que van a mitigar nuestras necesidades provocadas por el pecado. Ese es el aspecto de la misericordia de Dios. ¿Entendieron? ¿Okay? Y de último es la longanimidad. Y usted puso como un aspecto de la misericordia, dijo algo... Compasión y clemencia. Estamos aprendiendo que Dios es compasivo, Dios es clemente. Todo eso tiene que ver con misericordia. Si yo les pidiera a ustedes que me dieran una diferencia entre gracia y misericordia, ¿qué ustedes pudieran decir? Según lo que hemos acabado de La estudiar. misericordia es dada por gracia. No. Un concepto. Búsquenme una La diferencia gracia, entre gracia y misericordia. La gracia es un regalo, la misericordia es un perdón. Sí, es retener el castigo y lo otro es dar lo que no se merece. La gracia, sí. Okay, según lo que hemos aprendido. Gracia. Okay, Dios nos ama. Simplemente nos ama. Okay. Misericordia, okay, es amor al que sufre por el pecado, hacer algo por remediar lo que es esa situación. Todo eso viene del amor, son ramas, aspectos del amor. Pero sigue Okay. siendo el amor. Pero yo lo que quiero es llevarles a entender que sí hay diferencia entre estos atributos divinos. Todo tiene que ver con el atributo del amor, pero hay diferencia entre estos aspectos de gracia y misericordia. ¿Qué? La salvación es por gracia, no por misericordia. Por eso es por gracia. Sí. Esa es la diferencia. Sí, la salvación es por gracia, ¿por qué? Porque tiene misericordia. ¿Qué? La salvación es por gracia. Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Punto. Ya, punto. Ya cuando tú vas a hacer otra explicación, entonces ya vas a la misericordia y vas a los otros aspectos del amor. ¿Entiendes? Entonces, Él nos salvó por gracia, porque simplemente nos ama. Por eso que nosotros no podemos provocar ni ganar nuestra salvación. ¿Okay? Por eso es que no es por mérito. Ahora, por misericordia, entonces Él hizo algo. Cristo vino a la cruz.
¿Okay? Y lo que Él hizo en la cruz por nosotros fue para remediar el pecado, para darnos una solución. Eso es misericordia. ¿Okay? Ahora, longanimidad, que es otro aspecto del amor. Que Dios, y de paso, le voy a decir lo que tiene que ver es con paciencia. Longanimidad y paciencia es la misma cosa. ¿Okay? Es un aspecto del amor. ¿Okay? Quiere decir que Dios soporta, fíjense, soporta y aguanta a los malos. Es más, Él aguanta aún a aquellos que le retan. Él pospone y posterga el castigo, dándole a los pecadores la oportunidad para arrepentirse. O sea que esa es la longanimidad y la paciencia de Dios que Él tiene para con el hombre. Pero yo sí digo, y esa es mi convicción, que la paciencia de Dios es para con los escogidos. ¿Qué usted cree de eso? Sí. ¿No? ¿Usted cree que Dios tiene paciencia del impío sabiendo que va a ser? Bueno, Si fíjense. tuviera paciencia, tú hubieras probado. No, yo sé. Mire, Pero por eso va a haber un fin. yo quiero explicarles. Fíjense, Que ya. pero escuchen. Por los escogidos. Sí, sí, exacto. Por los escogidos, Él retiene su castigo. ¿Ok? O sea, en este mismo momento, como dice el hermano Luis, no ha acabado con el planeta Tierra, pero por los escogidos. ¿Ok? Esperando que se acaben de... Exactamente. Cuando los escogidos se salven, fíjense que ahí viene el fin. Y viene con toda su ira. Ajá. ¿Ok? Ya ahí se acabó la... No, la paciencia fue para con los escogidos. Ahora, en su paciencia y longanimidad soporta a los malos y posterga el castigo. Eso es lo que estamos tratando de decir. Pero es por los escogidos. ¿Entienden la idea? Por los escogidos es que Él está reteniendo el castigo. Y eso es lo que es paciencia. ¿Ah? Yo quería recordar que cuando el tiempo de Noé, Sodoma y Gomorra. él se arrepintió de haber creado al hombre, pero halló gracia en los ojos de Noé y le dio tiempo a Noé, lo que fabricaba el arca, que dijera que iba a haber un fin del mundo. Porque cuando La tú que dices creyeron no que... creyeron. Entonces ahí él tuvo su Sí, paciencia. ok, pero cuando tú dices que halló gracia en Noé, No, es porque gracia a nosotros. no fue así, fue al Bueno, revés. no, sí, pero me refiero yo que ahí está su longanimidad, porque Sí. vio que por lo menos estaba Noé Sí, Noé fue el que halló la gracia en Dios. en Dios. Y entonces dijo, por él estar escogido, voy no a destruirlo a todo el mundo, sino voy a destruir una parte, y poca raza de animales y de todo. Y yo creo que es eso, que por los escogidos. él Pero tiene la entienden, paciencia. pero entienden que su longanimidad tiene que ver con paciencia. Quiere decir que no es que Dios está de brazos cruzados, no es que Dios está dejando que las cosas pasen, que Él no es inmanente, que es por eso que mencionamos ese atributo. O sea, que como que Dios está lejos, lejano del mundo, que no se mete en nada de lo que está ocurriendo en el mundo, aquí nosotros haciendo y deshaciendo y Él no interviene en nada. No es así. ¿Ok? Dios ha tenido longanimidad y paciencia soportando a los malos. Fíjense que los juicios de Dios caen sobre individuos o sobre pueblos. En este momento lo que estamos esperando es sobre el mundo entero. Pero Dios a través del tiempo ha ejercido sus juicios sobre los individuos y familias y naciones. ¿Okay? Y con paciencia y longanimidad soportando. Esto es uno de los aspectos del amor de Dios. Para mí me conmueve más porque cuando yo pienso en mí mismo, ¿no? En cuántas veces nosotros le somos infieles, cuántas veces pecamos, cuántas veces hacemos exactamente lo contrario a lo que Él dice en su palabra. Y Él aún así sigue con nosotros, sigue tratándonos y sigue... Eso es longanimidad.
Eso es paciencia en Dios. El que tiene paciencia es porque espera un resultado y un futuro. Esa es la paciencia en Dios. Él sabe lo que va a ocurrir allá. O sea, Él sabe la obra que Él va a terminar de hacer en mi vida. Él sabe la obra que Él va a terminar de hacer con su iglesia. Y por eso es que Él está ejerciendo la longanimidad. ¿Okay? Porque Él conoce. Nosotros no, pero Dios sí. Dios sí. Y por eso Él es paciente para con nosotros. ¿Okay? Vamos a ver otros atributos en Dios dentro de los atributos comunicables. Hay atributos naturales, hay atributos morales, ¿okay? Y otros que iremos mencionando a través del estudio, porque ya se nos ha ido ya el tiempo. Pero vamos a seguir, no voten esa lista, manténganla, para ver si ustedes pueden seguir añadiendo atributos que van aprendiendo a través del estudio. Por lo menos en la noche de hoy aprendimos que en Dios hay atributos incomunicables y comunicables. ¿Qué se refiere cuando hacemos estas dos calificaciones? Ajá. Propiedad. Incomunicables solamente pertenecen a Él. Y los comunicables los llevamos como imagen. Acuérdense, nosotros llevamos una imagen de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. Esa imagen y esa semejanza son esos atributos comunicables, los compartimos nosotros. Pero ¿qué diferencia hay? Ya hablando de los atributos comunicables, ¿qué diferencia hay entre nosotros y Dios? Que Dios es infinito y nosotros tenemos limitantes en esos sentidos. Estamos limitados, Él no tiene limitaciones. No tiene limitación, nosotros tenemos. Sus atributos incomunicables califican a los comunicables, algo que nosotros no podemos compartir. Por eso es que en nosotros hay tanta limitación y en Dios hay tanta grandeza. ¿Qué atributo de los que mencionamos nada más, de los pocos que mencionamos, usted aprendió hoy por primera vez? Inconocible. Inconocible. Nunca había pensado. ¿Qué aprendiste de inconocible? La diferencia entre lo que es incomprensible y comprensible. O sea, fue nuevo para mí. Dios es comprensible. Sí, no, yo sé. Pero ¿por somos qué? nosotros Sí, los que tenemos exacto. la mente. ¿Por qué a la vez no viene a ser un entendemos? ser inconocible? Por dos aspectos mencionados. ¿Cuáles fueron? Porque nosotros no podemos comprenderlo ahora en su magnitud. Exacto. Hay dos aspectos que mencionamos ahí claramente. Él no tiene principio ni final, Él es... Sí, pero no mencionamos dos. Yo quiero ver si cogieron lo de la clase, lo que aprendimos directamente de la clase. Porque es inmensurable. No. ¿Por qué Dios se hace para nosotros un ser inconocible? Con nuestras limitaciones infinitas no podemos llegar a conocerlo plenamente. Porque hay dos limitaciones. Está limitado primero a lo que Dios revela. Primero a lo que Dios revela. Porque recuerden, aquí no está todo lo que es Dios. Esto es solamente algo de lo que Él quiere que nosotros sepamos que es Dios. Eso es lo que se le llama revelación. Quiere decir que está limitado, número uno, a lo que Él revela. Hay muchos misterios en Dios. Yo siempre he dicho que esas puertas manténganlas cerradas, que se meten en un lío cuando tratan de abrir las puertas que Dios no ha abierto de su conocimiento. Manténganlas cerradas. Hay cosas que Dios simplemente no ha querido revelarnos. Por eso es que Él es inconocible, porque está limitado a lo que Él revela y segundo, a mi capacidad de comprender la revelación. Otra limitación más. ¿Okay? Por eso es que es ser inconocible. Otro atributo que aprendieron hoy por primera vez. Simplicidad. Okay, pero de simplicidad habíamos ya hablado Sí. ante las clases anteriormente, cuando hablamos de su singularidad, de que Él es un único, un ser. Okay, pero otro, ya. Pastor, usted dijo que los incomunicables, yo no pude copiar bien esa parte, califican a los... Por ejemplo,
uno de los atributos incomunicables de Dios es la infinitud. Pero la infinitud va a calificar los comunicables. Quiere decir que cuando hablamos del amor, poniendo el ejemplo del amor, el amor, cuando en mí hay límites, en él es infinito. ¿Entiendes la idea? Cualquier aspecto comunicable que hay en nosotros de Dios, mientras que yo estoy bien limitado, él es infinito. Por eso que los atributos incomunicables van a calificar en Dios los comunicables. ¿Entendiste la idea? Sí. Okay. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Va a tener que repetirlo la semana que viene. Bueno, poquito a poco vamos, porque Sí, está un poquito difícil de... es importante ir aprendiendo estas cosas de los atributos divinos. ¿Okay? Porque vemos que Dios es más que decir Él es omnipresente, omnisciente, y omnipotente. Él es mucho más que eso. ¿Okay? En el aspecto del amor se refleja el amor de Dios. Nosotros no podemos hacer que Dios nos ame. Sin embargo, hay una limitación en el ser humano que nosotros mismos decimos, el amor entra por la cocina. Es decir, que está limitado al producto del plato que nos hagan, tomar más. Usted sabe también lo que es paciencia. Eso yo lo he dicho anteriormente aquí, pero quizás hay alguien que no lo ha escuchado por primera vez. ¿Usted sabe lo que es paciencia? La que tiene un mosquito en la cama de un hospital esperando por un paciente que le ponga una transfusión de sangre. Esa es la paciencia. Hermano, vamos a despedirnos en oración.